Hola chavos, hoy vamos a ver el tema de densidad y peso específico. La densidad es la masa contenida en una unidad de volumen. Es decir, por ejemplo, aquí tenemos una representación de un cubito de 1 metro por 1 metro por 1 metro. Es decir, aquí hay 1 metro cúbico. Si nosotros lo llenamos con pelotas de básquetbol, por ejemplo, nosotros podremos observar que quedan espacios vacíos entre estas pelotas. Por el contrario, si nosotros en lugar de ponerle a ese mismo metro cúbico, en lugar de ponerle pelotas de básquetbol, utilizamos pelotas de béisbol, nos daríamos cuenta que cabrían más pelotas de béisbol. Por lo tanto, el espacio entre esas pelotas sería menor. Es decir, hay más masa contenida dentro de ese cubo. Al haber más masa, podemos hablar de que este cubo es más denso que este otro cubo. Ahora bien, ¿cómo se calcula la densidad de una sustancia? Se calcula dividiendo la masa entre el volumen. Ahora, esta letra que ven ustedes acá que parece una P, no es una P, es la letra griega Rho, ¿ok? Y es la que vamos a utilizar para representar la densidad. Entonces, de nueva cuenta, la densidad es entonces la masa entre el volumen. La masa está dada en kilogramos y el volumen está dado en metros cúbicos. Por lo tanto, la densidad estará dada en kilogramos sobre metro cúbico. Ahora bien, el peso específico. El peso específico de una sustancia el peso específico es el peso de una sustancia contenida en una unidad de volumen. Ahora, esta letra que parece una especie de R es la letra griega gamma y es la que vamos a utilizar. Esta letra W, recuerden ustedes que es el peso y la V mayúscula es el volumen. Entonces, el peso específico va a ser el peso entre el volumen, peso dado en newtons y el volumen dado en metros cúbicos. O bien, se puede calcular multiplicando, como ustedes pueden ver acá, que peso es masa por gravedad. El peso específico podríamos sustituirlo como la masa por la gravedad entre el volumen, pero masa entre volumen es densidad. Por lo tanto, podemos nosotros calcular también como que el peso específico es la densidad por la gravedad. Esta letra que de nueva cuenta que parece P es la letra griega Rho y la densidad está en kilogramos metros cúbicos, como ya habíamos mencionado, y la gravedad es 9.81 metros sobre segundo al cuadrado, es la aceleración de la gravedad. Y esta letra gamma es entonces el peso específico. Ahora, ¿cómo lo podemos representar? Supongan ustedes que volvemos a tomar ese cubo de 1 metro por 1 metro por 1 metro, que es 1 metro cúbico, y lo llenamos con algodón. ¿Okay? Habrá 1 metro cúbico de algodón, pero no es tan pesado como que si nosotros vaciáramos este algodón y lo sustituyéramos por rocas. Ahora tendríamos 1 metro cúbico de rocas. ¿Ok? Entonces sería más pesado y por lo tanto estaríamos hablando de que este cubo tiene un peso específico mayor al primer cubo. Hola chavos, vamos a hacer unos ejercicios de densidad y peso específico, son bastante sencillos. Miren, por ejemplo, acá tenemos el siguiente ejercicio que nos dice que una masa de 300 gramos de refresco ocupa un volumen de 450 mililitros. Tenemos que calcular en el inciso A la densidad y en el inciso B el peso específico. Lo que siempre les digo es que primero pongan la fórmula que van a utilizar para ver qué datos tienen y a partir de ahí puedan ir viendo si necesitan obtener algún otro dato o si necesitan hacer alguna conversión. En este caso tenemos que la masa está en gramos, son 300 gramos, pero recordemos que la unidad de medida de la masa son los kilogramos. Entonces tenemos que hacer la siguiente conversión. Si un kilogramo son 1000 gramos, entonces ¿cuántos kilogramos son 300 gramos? Hacemos una regla de 3 y multiplicamos 300 gramos por 1 kilo y lo dividimos entre 1000 gramos. Es decir, 300 entre 1000 y esto nos da 0.3 kilogramos. ¿Okay? Ahora, el volumen nos dice que son 450 mililitros. ¿Ok? Entonces, recordemos que la unidad de medida del volumen son los metros cúbicos.
Por lo tanto, si un litro son, aquí vamos a hacer dos conversiones, si un litro son 1000 mililitros, ¿cuántos litros son 450 mililitros? Mismo caso que el anterior, multiplicamos 450 mililitros por un litro y dividimos entre 1000 y esto nos da 0.45 litros. ¿Ok? Ahora bien, si nos damos cuenta, aquí lo tenemos en litros y tiene que estar en metros cúbicos. Entonces hacemos otra conversión que sería un metro cúbico igual a 1000 litros. Entonces 0.45 litros, ¿cuántos metros cúbicos? Mismo caso, 0.45 litros por un metro cúbico entre 1000 litros. Esto nos va a dar 4.5 por 10 a la menos 4. ¿Ok? Entonces, ahora que ya tenemos en las unidades correctas tanto la masa como el volumen, podemos efectuar la operación. Sustituimos los valores de la masa y del volumen en la fórmula y nos quedaría entonces la operación de 0.3 kilogramos entre 4.5 por 10 a la menos 4. Esto nos da una densidad de 666.67 kilogramos sobre metro cúbico. Ahora, en el inciso B nos pregunta por el peso específico. Recordar que el peso específico se puede calcular dividiendo el peso entre el volumen o la masa por la gravedad entre el volumen o bien la densidad por la gravedad. Decidimos utilizar la fórmula de densidad por gravedad porque este dato lo acabamos de obtener. Y la gravedad, pues ya todos la conocemos, es 9.81 metros sobre segundo al cuadrado, la aceleración de la gravedad. Entonces simplemente multiplicamos el dato que obtuvimos anteriormente por la gravedad y nos da un resultado de 6540.03 newtons sobre metro cúbico. Vamos a hacer un siguiente ejercicio. Ok, vamos a ver este ejercicio. Aquí se nos pide calcular la masa y el peso de 80 litros de gasolina, sabiendo que la densidad de la gasolina es de 700 kilogramos sobre metro cúbico. En el inciso A vamos a calcular la masa y en el inciso B vamos a calcular el peso. Para calcular la masa nosotros no contamos con estos datos de manera directa, pero sí podemos obtenerlo con la fórmula, despejando la fórmula. Tenemos que la densidad, que es un dato que nos dan al principio, es igual a la masa entre el volumen. El volumen también lo obtenemos porque nos dice que son 80 litros. Entonces tenemos que despejar y esto que está dividiendo va a pasar del otro lado multiplicando. Entonces esto nos quedaría como masa es igual a la densidad por el volumen. ¿Ok? Ahora, la cuestión es que tenemos el volumen dado en litros, serían 80 litros, y necesitamos convertirlo a metros cúbicos. Hacemos una conversión, sabemos que un metro cúbico son 1000 litros, entonces 80 litros, hay que multiplicar 80 litros por un metro cúbico entre 1000 litros y nos queda 0.08 metros cúbicos. Este es nuestro nuevo volumen. Ahora, la densidad ya está en las unidades correctas, son 700 kilogramos sobre metro cúbico. Solo resta sustituir estos datos en nuestra fórmula despejada y nos quedaría 700 kilogramos sobre metro cúbico por 0.08 metros cúbicos. Aquí tenemos metros cúbicos que dividen y metros cúbicos que multiplican y se eliminan. Entonces el resultado nos queda en 56 kilogramos. Ahora, para el siguiente inciso hay que hacer una aclaración. Nos está pidiendo el peso, no el peso específico. Son dos cosas diferentes. El peso de estos 56 kilogramos va a estar determinado precisamente por la fórmula del peso, que es peso es igual a masa por gravedad. Entonces, la masa la acabamos de obtener, que son 56 kilogramos, y la gravedad, nosotros ya tenemos ese dato, que son 9.81 metros sobre segundos al cuadrado. Solo resta multiplicarlos y nos quedaría 56 kilogramos por 9.81 metros sobre segundos al cuadrado y obtenemos como resultado 549.36 newtons. Espero que el video les sea de utilidad y nos vemos en clase. Hasta luego.